con una mezcla única de humor, drama y sátira. Bohemian Rhapsody rompió los moldes de su época y redefinió lo que era posible dentro del pop y el rock. ¿Cuántas veces hemos cantado esto a todo pulmón sin entender muy bien qué significaba? Pero lo sentimos porque no solo es una canción, es una emoción colectiva, es una locura genial que rompió con todo lo que se creía posible en la música. Es imposible no reconocer esas líneas, son parte del ADN cultural de varias generaciones. No solo es una canción, es toda una experiencia, un viaje sonoro que va del drama a la risa y del absurdo a lo sublime. Y aunque hoy la cantemos con nostalgia o ironía en reuniones, hace 50 años fue una auténtica revolución. Un 31 de octubre de 1975, Queen lanzó al mundo una obra que desafiaba todas las reglas de la música popular, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Porque Bohemian Rhapsody no solo rompió los moldes, rompió la idea misma de lo que una canción podría llegar a ser. Pero en este episodio no queremos solo hablar de Queen o de historia musical, queremos hablar de lo que la música hace en nosotros, celebrar un espíritu rebelde, creativo y profundamente humano que habita en la música. Vamos a hablar del poder cultural del sonido, de cómo las melodías y las letras pueden unir o separar generaciones, identidades y estilos de vida. De cómo una canción puede acompañarnos cuando no sabemos quiénes somos o cuando justo ahí, en medio del caos, encontramos un pedazo de nosotros. Desde el piano hasta los beats digitales, desde los vinilos hasta las playlists de Spotify. Del elitismo musical, ese que juzga lo que escuchas, a la libertad de disfrutar sin etiquetas, porque al final la música no entiende de géneros ni de épocas, solo de emociones. Y así, la música puede convertirse en una forma de resistencia, pertenencia o incluso de escape. Porque la música no solo se escucha, se siente, nos atraviesa, nos define y a veces nos salva. Así que si alguna vez te has preguntado por qué una canción puede cambiar tu ánimo, tu memoria o incluso la manera de ver el mundo, este episodio es para ti. Somos Lucía y Daniel y te damos la bienvenida a este viaje sonoro. Ponte cómodo y sube el volumen. Porque comenzamos. Bienvenidos sean a este capítulo especial. En el capítulo anterior mencioné que este capítulo iba a ser un tanto curioso. El capítulo tratará acerca de la canción Bohemian Rhapsody, la cual fue estrenada hace ya 50 años. Para mí es una canción sumamente importante, no a nivel cultural, sino a nivel personal, ya que es una de las pocas canciones que desde la primera vez que la escuché logró conectar conmigo. Yo en su momento batallé mucho para decidir que sí me gustaba la música. Cuando yo era niño siempre estuve expuesto a canciones de unos géneros musicales que no resonaban conmigo, como lo puede hacer el reggaetón o pudiera ser la banda, también la cumbia. Simplemente no me convencía a esa música. Conforme pasó el tiempo fui teniendo acceso a nuevos recursos y también a nuevos estilos musicales que yo en mi vida me pude haber imaginado. Un día una camioneta que compraron en mi casa tenía reproductor de cassettes y mi mamá sacó sus cassettes viejos. Entonces empezó a ponerlos cuando iba y me dejaba a la escuela. Fue entonces cuando por azares del destino sonó Bohemian Rhapsody y para mí fue todo un mundo nuevo, y poco a poco empecé a prestarle atención a la música que mi mamá tenía en esos cassettes, que claramente era música de los 70s, 80s, 90s, que es cuando estaba de moda utilizar cassettes. Y estamos hablando de que esto me ocurrió a mí ya durante la era de los CDs e incluso la era de YouTube. Entonces se puede decir que gracias a Bohemian Rhapsody yo empecé a adquirir un gusto musical y una identidad propia respecto a este tipo de gustos. Como menciono, yo no estuve expuesto al rock ni a ningún género diferente a lo popular de mi pueblo hasta que yo estuve en la secundaria. Entonces no puedo decir que haya resonado con el rock debido a la exposición temprana, como suele ser la mayoría de los gustos musicales de las personas. Yo creo que la música de alguna manera
ha tenido muchos impactos o ha tenido mucho impacto en todas las personas. Y creo que de alguna manera en la adolescencia es cuando más pega, porque es cuando estás buscando esa identidad, estás buscando al que perteneces, estás buscando eso que te defina, y entonces la música en toda su connotación emocional te llega, sientes esos ápices de rebeldía, te llega cuando te enamoras, te llega cuando te desenamoras, te llega cuando te rompen el corazón, te llega cuando escuchas esa música que libera, que marca, que te da esa identidad que estás buscando o que conforma más bien la identidad que estás construyendo y te va marcando, te va dejando. La música yo creo que al igual la recuerdo de la secundaria para acá y ha sido esa marca que de alguna manera ha dejado. Yo creo que todos recordamos esas canciones que fueron dejando una historia o que fueron formando un caminito en nuestras vidas y afectan nuestra memoria porque las volvemos a escuchar y volvemos a recordar esos momentos, esa historia cuando saliste con tus amigos, esa música que te llegó al corazón, no nomás a los oídos. Sinceramente, sí, la música evoca recuerdos almacenados en la mente. Más adelante yo sé que vas a hablar de la parte psicológica de ello, pero también es curioso cómo yo sí recuerdo y relaciono música de mi infancia, pero no la siento con nostalgia ni con cariño. Me acuerdo que en aquel entonces estaba muy de moda Que no te diga en la esquina el venado, o esta otra de Qué buena está la manzana que cuelga la ramita. Simplemente es música que nunca encajó conmigo. Siempre analizó la letra de las canciones y quizás ese fue el motivo por el cual, a pesar de que el reggaetón yo lo escuché durante la adolescencia, nunca encajó conmigo. Yo me acuerdo que escuchaba lo de Dame más gasolina o cosas así, simplemente no me gustaban. A día de hoy sigue sin gustarme realmente ese tipo de música, y mi exposición fue al mismo tiempo que el rock and roll, solo que a mí me tocó en el contexto de fiestas y de todo eso. Y a pesar de que me trae los recuerdos, sigo sin ver con nostalgia ese género musical y esas canciones que se reproducían en mis tiempos. Quizás ya un poco más adelante alguna canción como Danza Kuduro, que la relaciono mucho con esta película de Rápido y Furioso, pudiera ser algo más impactante o representativo de mi vida. Claro que sí, que vamos a ver esta parte, como dices. Hay mucha música que la recuerdas, aun cuando no fue un impactante, como dices, no me gustaba, pero recuerdas las canciones que estaban, porque de alguna manera están ahí, y algunas canciones se nos quedó porque fueron pegajosas, porque nos hacían mover los pies, pero no nos llegaban porque la letra no nos llegaba. Creo que todos hemos analizado la letra cuando esta nos pega, cuando esta tiene impacto, pero antes de pasar a lo emocional y a lo que hace en nuestro cerebro, yo creo que debemos empezar por qué es la música. En el concepto de lo que mencionan diversos autores, es que la música es el arte de organizar y combinar sonidos y silencios mediante melodías, armonías y ritmo, con el fin de expresar emociones, transmitir ideas y deleitar al oído. Es considerada una especie de lenguaje universal y es una forma de expresión cultural presente en todas las sociedades, que sirve para generar sensaciones y afectar profundamente el estado del ánimo. Se define por varios componentes, como lo que es la melodía, que consiste en una asociación de sonidos que se percibe como una sola unidad y permite reconocer a una pieza musical; la armonía, que es la combinación de sonidos que se producen al mismo tiempo, creando acordes y relaciones entre ellos; el ritmo, que es organizar los sonidos y silencios dentro de un tiempo y aporta un pulso. Básicamente lo que vendrían a ser los beats, que usualmente vienen dados por el instrumento de percusión, mientras que la Real Academia Española define a la música como el arte de combinar sonidos con la voz humana o de instrumentos, de manera que produzcan un deleite conmoviendo la sensibilidad. Este es en general lo que es la música, pero algo que me agrada de la música es que tiene diferentes connotaciones y según la ciencia en la que lo estemos analizando puede tener un significado muy determinado. Podemos hablar de un concepto físico, un concepto matemático que tiene mucho que ver con Pitágoras y su teorema famoso, que para los que dicen que no sirve de nada aprender matemáticas, pues implica muchas matemáticas, y también del concepto de ingeniería. Yo sí vi Donald en el país de las matemáticas y ahí explica cómo las notas musicales cambian de acuerdo al tamaño de las cuerdas y de acuerdo al tamaño de... Ahí explica perfectamente cómo se aplica en la música.
Muy bien, pues vamos a empezar a hablar de los términos físicos. Para la física, el sonido es una onda mecánica longitudinal, resultado de variaciones periódicas de presión por un medio elástico. La música, a diferencia del ruido, presenta una estructura armónica, regularidad y relaciones proporcionales entre su frecuencia. Aquí hay tres parámetros principales que son la frecuencia, la amplitud y la forma de onda. La frecuencia es la que permite obtener graves y agudos, la amplitud es la que determina el volumen que se puede alcanzar y la forma de onda determina el timbre. Básicamente permite distinguir entre un instrumento y otro aunque toquen la misma nota. Para las matemáticas está muy interesante, ya que los matemáticos fueron los que inventaron la música de alguna manera y existe una relación real y milenaria entre las matemáticas y la música, siendo un iniciador el famoso Pitágoras, que todos vimos en las clases de matemáticas. En este concepto hay varias claves como la relación armónica, básicamente las proporciones en las cuales se están tocando las melodías y sus frecuencias, 2-1 para la octava, 3-2 para la quinta. Yo no soy experto musical, así que les toca a ustedes investigarlo un poco. Series y secuencias. Los ritmos y compases pueden modificarse con funciones periódicas. Aquí entra un famoso matemático llamado Fourier, el cual tiene una operación o una serie de operaciones matemáticas que permiten comprender el funcionamiento de las ondas. Estos entran dentro de lo que son las transformadas o espectros, y una descomposición matemática de una onda compleja se logra mediante su transformada, la transformada de Fourier. Sin esa transformada de Fourier, el micrófono no podría captar las ondas. Entonces sí es importante que se entiendan las matemáticas para poder convertir mi voz en las palabras que ustedes pueden oír, al igual que es posible grabar y reproducir el contenido digital. De igual forma se manejan conceptos como la simetría y la geometría. Usualmente cuando una canción presenta una estructura simétrica, nosotros podemos interpretar y entender mejor las melodías y aparte tendemos a sentir más familiaridad con el mismo. Eso viene siendo prácticamente lo más importante. Un término adicional con el cual se relaciona la música es con la entropía. La entropía es un fenómeno donde se va del orden al caos, solo que aquí podemos hablar de una entropía controlada, donde se le da la complejidad y sorpresa con su interés cognitivo. ¿Qué significa esto? Imagínate que tú repites una melodía en una parte de una canción y de repente metes una nota adicional que rompe esta armonía, pero puede darle una musicalidad siempre y cuando sigas la escala y vayas complementando los sonidos. Bueno, pues yo te puedo hablar desde las ciencias humanas y desde las ciencias sociales. Y podemos saber que antes de que el ser humano aprendiera a hablar, ya hacía música. El ritmo fue el primer lenguaje. Golpes en las piedras, palmadas, pisadas, eran formas de alguna manera de decir aquí estoy, no estás solo, esto nos pertenece, esto es mío. Gruñidos, gritos, sonidos. De alguna manera el ritmo vino a traer un nuevo estilo de comunicación. Si hablamos desde la neuropsicología, sabemos que el cerebro responde de forma instintiva al ritmo. Vamos a ver cómo ha habido muchas teorías que hablan del cómo los bebés responden a la música o a los sonidos antes que a entender cualquier palabra, cómo se calman con las canciones o cómo se mueven con el compás de una melodía. Esto ocurre porque el ritmo activa regiones profundas del cerebro que están relacionadas con la coordinación, la emoción y la pertenencia. Y así, mucho antes de que existiera el lenguaje estructurado, la palabra, la escritura incluso, la música ya era una forma de comunicación. Nos comunicábamos a través del sonido y no solo expresábamos emociones, miedo, celebración, lucha, unión. Y estos impulsos con el paso del tiempo fueron dando paso a algo más grande, como la cultura, la identidad o la historia compartida. En cuestión de la neurociencia, el cerebro no solo oye la música, sino que la siente, recuerda y anticipa. Cada nota, cada pausa, cada fonema, soneto activa una sinfonía dentro del cerebro y dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, la corteza auditiva, que es la que se encarga de descifrar los sonidos, percibe y recibe toda esta información que llega de alguna manera al sistema límbico, que es esta parte donde habitan nuestras emociones, y esta parte reacciona. La amígdala, que se encuentra en el sistema límbico, se siente de alguna manera estimulada. El hipocampo rescata los recuerdos que esta canción o que estos sonidos trae a ella por asociación
Y es así que una melodía puede hacernos reír, puede hacernos llorar, puede transportarnos a un momento exacto de nuestra vida en el parque con mis amigos o en la fiesta, o esa vez que bailé con el primer amor y lo recuerdo y lo siento tan vivido, tan real, que eso es lo que me gusta de la música. Aparte, en lo que es el núcleo accumbens y el área tegmental, ventral, que son estas partes de la recompensa donde se manejan las recompensas, aquí se libera dopamina y se libera oxitocina, que son más que nada químicos del placer y de la recompensa, y es por eso que a veces sentimos esos escalofríos o se nos pone chinita la piel cuando escuchamos una canción, cuando empezamos a escuchar esos tonos que nos recuerdan una emoción, una situación, un momento, y además tiene un impacto en la corteza prefrontal, que es la parte más racional del cerebro. Incluso la parte más racional del cerebro recuerda, pero lo que esta hace es intentar predecir qué es lo que sigue en la música, y sobre todo si son canciones que ya sabemos, intenta predecir el siguiente ritmo, el siguiente tono, la siguiente letra, y eso nos mantiene atentos y hace que la música se vuelva casi adictiva. Así, cada vez que escuchamos una canción, nuestro cerebro pues crea experiencias completas, una mezcla de emoción, de memoria, de expectativa. Y esa mezcla no solo nos conecta con el sonido, nos conecta con nosotros mismos, con nuestra historia, con nuestras emociones. Algo muy interesante a recalcar de lo que has mencionado es que la música está conectada a muchas ciencias. Mencionaste la parte de la lingüística, la parte psicológica, la parte social, y ya mencioné la física y la matemática. Todo también está súper relacionado con la ingeniería y está bien padre porque es un ejemplo de cómo ninguna ciencia es aislada. Aquí voy a tocar un tema fuera de lo que es la música, pero me he dado cuenta que hay muchas personas que creen que su profesión es lo máximo, que es la única profesión que importa, pero olvidan que hay una interconexión entre las ciencias y una interconexión, todo depende de todo, quieran o no. La geografía depende de la física depende de las matemáticas, e incluso la filosofía es importante dentro de lo que viene a ser las ciencias y dentro de lo que viene a ser los procesos más simples, como irte a comer un sándwich. Continuando con esta reflexión, la música es una forma de arte que representa a toda cultura, representa eras, valores, comprensión del mundo, aunque deberíamos de empezar a separar un poquito de cómo se ha manejado la historia musical, que es lo que había hace miles de años. Unos 40,000 años antes de Cristo fue cuando se empezaron las primeras expresiones musicales, que había flautas talladas en hueso, y es importante porque ahí se da lo que mencionabas ahorita, que es el lenguaje emocional y ritual. Básicamente fue donde comenzó realmente la comunicación. Podemos hablar de Mesopotamia y Egipto también, 3,000 años antes de Cristo. Ya la música estaba institucionalizada, ya tenía funciones religiosas y sociales. Algunos instrumentos que podíamos observar eran las arpas, las liras, tambores de marco y sistros. La lira sumeria, una de las primeras con resonancia controlada, se asocia a la música con la divinidad y la realeza, y recordemos que muchos de las artes y de los privilegios que había eran enfocados en eso, en la religión y la corona, ¿no? Y cabe resaltar que por muchos milenios se manejaba como que la realeza era lo más cercano que había a una divinidad, a un dios, y algunas culturas consideraban que el rey era el único que tenía contacto directo con Dios. Durante la antigua Grecia, unos 1000 años antes de Cristo más o menos, se manejaba mucho los oráculos y los filósofos, que consideraban que eran seres que tenían más conocimiento y por lo tanto tenían más proximidad a las deidades. Y es curioso que aquí se empieza a integrar la música dentro de la educación y la filosofía. Pitágoras en esos momentos fue cuando descubrió las proporciones armónicas, que son la base real de la música, que sin ello no podríamos tener la música que tenemos hoy en día. Aquí es muy reconocible la parte de que había liras, que para los que no lo sepan es el precursor real de la guitarra, y con ellos se hacía música y se introduce la idea de que la música refleja el orden del cosmos. Se empieza a asociar más la música con el
universo. Y lo que más destaca esta época es el arte de las musas. Es donde nace el concepto música, que es donde se empieza a unir la poesía con la danza y el sonido. Recordemos que la música no abarca únicamente las canciones, sino que abarca en sí todos los instrumentos que conforman la pieza musical. Vamos por ejemplo a la Quinta Sinfonía de Beethoven, que ni siquiera tiene voz, pero no deja de ser considerado música, ya que hay personas que confunden el concepto de música con el concepto de canto. Y también del siglo V al X, a la Edad Media, la música vuelve a centrarse en lo religioso, en los cantos gregorianos principalmente. La iglesia tiene mucha influencia en las artes, pero de una manera bastante radical, porque se apodera de ellas y es como nadie más tiene apertura a ello. Entonces empieza a tener este impacto en los cantos gregorianos. Viene lo que es el órgano, una técnica polifónica primitiva, vemos aquellos sonidos más guturales, el salterio, que es el antecesor del dulcemele, y surge la notación musical básica sobre líneas, donde más que nada la música se utiliza para adorar a los dioses, ya más enfocados a la religión y principalmente cristiana católica. Y es curioso porque no nomás la música fue dominada por la iglesia, realmente todo, incluyendo la medicina, incluyendo cualquier ciencia, fue muy predominante la iglesia durante la Edad Media. Ya para los siglos XI y hasta el siglo XIV podemos hablar un poquito de lo que es la música medieval profana. Básicamente alejarse de la iglesia de alguna u otra forma. Aquí es donde nació el poema del Mio Cid, donde se habla de un guerrero que trascendió porque ganó su última batalla muerto, y esta historia se escucha gracias a estos seres que iban acompañando a los guerreros para escribir las historias y hacer cánticos. Estos señores eran los trovadores o juglares, y las canciones que componían se llamaban cantares de gesta y solían ser acompañados de liras o vihuela, que es un ancestro del violín. En este punto se les llama profanos debido a que se comienzan a narrar historias heroicas y también historias de amor, alejándose completamente de lo que eran los cantos gregorianos, que hablaban principalmente de lo religioso. Dándole seguimiento a esta rebeldía del siglo XIV, XIII, XII, viene el Renacimiento, que si bien la iglesia sigue teniendo un poder bastante impresionante, las artes empiezan a romper un poquito más esa rigurosidad religiosa. Vemos cómo la pintura empieza a tener un gran auge, pero aquí ya nace la polifonía compleja, la música se separa de lo puramente religioso, nacen el laúd, la viola de gamba y el clavecín, aparece la imprenta musical con Ottaviano Petrucci en 1501 y se empiezan a crear los primeros ensambles instrumentales organizados. Ya empieza a tener más orden, empieza a ser más compleja, empieza a ser más estructurada. Con eso saltamos hasta el siglo XVII, la época barroca, solo que vamos a hablar desde 1600 hasta 1750, o sea, más de un siglo. Se consolida la tonalidad moderna, tanto mayor como menor. Los instrumentos clave son el violín barroco y el clavicémbalo. En este punto lo más importante viene siendo que se consolida la ópera. Nace con Monteverdi y también se empieza a consolidar lo que son los conciertos con la participación extraordinaria de Vivaldi, lo cual es lo que permite que hoy tengamos esos conciertos de Shakira o de Molotov. Aquí surge la composición individual y se perfeccionan los sistemas de afinación. Es un punto muy importante para la historia porque sin ellos, seamos honestos, no podríamos vivir la música de la forma en la vivimos hoy en día. Durante el siglo XVIII, con el clasicismo, se busca el equilibrio, la simetría y la claridad melódica. Ya hablamos de que ya existía un compositor individual, entonces tenemos instrumentos ya como el piano fortepiano, que fue el antecesor del piano moderno, ya tenemos más cuerdas, la flauta travesera, y tenemos compositores como Mozart, como Haydn, como Beethoven. Se establece un formato de sinfonía, cuarto concierto, sonata, que son
son todavía más elaborados. Esto del concertismo se amplía, vemos obviamente cómo personajes empiezan a tener estas apariciones en escena, en conciertos, ante la burguesía, ante el clero de vuelta, y aquí se define históricamente lo que conocemos como música clásica, como un arte académico estructurado. Está bien interesante el hecho de que si tú te pones a pensar música clásica, nosotros pensamos 1000 años, pero realmente apenas van 250, 270 años a lo mucho. Y de eso pasamos a la época del romanticismo. Aquí la música se vuelve emocional, se vuelve personal e incluso se vuelve nacionalista. El instrumento que más destaca en esta era es el piano de cuerdas cruzadas, que es el que se utiliza hoy en día. Y es un instrumento que acompaña prácticamente todos los géneros modernos. Es muy importante esta época también porque es donde surgen las orquestas sinfónicas como las conocemos hoy en día. Y los géneros que comenzaron a perfilar dentro de esta era son el lied, el poema sinfónico y la ópera romántica. Aquí que uno de los artistas más reconocidos es Chopin, aunque no podemos descartar tampoco a Wagner ni a Liszt. La música en esta era refleja los sentimientos humanos intensos y la libertad creativa. Y ya entrando a épocas más modernas, tenemos el siglo XX con los inicios de la era moderna. Ya en 1920 empezamos a experimentar con la disonancia, la tonalidad y el ritmo irregular. Instrumentos clave como las ondas Mertenon, el theremin, que son algunos de los primeros instrumentos electrónicos que surgen. De 1920 a 1940 vemos cómo nace el jazz y el blues con el saxofón, el contrabajo, la trompeta, la batería y el piano. Ya encontramos un movimiento de libertad rítmica, de improvisación, de expresión cultural afroamericana, y cómo empiezan a expresar con este tipo de música la libertad que anhelan, que sienten, cómo empiezan a expresar por medio de este tipo de estilos musicales un mensaje, porque ya empiezan con un mensaje social, un movimiento que a ellos los inspira a de alguna manera luchar sus batallas. Son géneros que son bastante interesantes. Por ahí puedo reconocer otros géneros derivados como lo que vendría a ser el bebop, pero son géneros que nacieron después. Para 1950 tenemos el nacimiento del rock and roll. ¿De dónde nace? De la fusión del blues, del country y del gospel. Por eso, si nosotros vemos un diagrama de los géneros musicales y sus relaciones con los demás, siempre vamos a ver al rock and roll emparentado con estos géneros. Podemos nombrar un montón de otros géneros como el metal o el reggae, pero en los 50 es donde predominó o empezó a nacer como tal este género, caracterizado por una guitarra eléctrica, por un piano, por una batería, y se empezaron a consolidar figuras como lo que es el ídolo juvenil, Elvis Presley. Aquí hubo una revolución de las varias que tuvo la industria musical. En este punto se empezó con la electrificación de la música y el rock se consolidó como un fenómeno global, cosa que antes era menos común que ocurriese. De 1960 a 1970 tenemos la era dorada del rock y la expansión cultural. Viene una explosión más creativa y social. Aquí ya tenemos a los Beatles, los Rolling Stones, a Pink Floyd, a Queen. Vienen las grabaciones en multicanal, los efectos de estudio. Ya empiezan a aparecer la música de una manera más intensa, de alguna manera en la radio. Estamos más relacionados con la música, está más al alcance de todas las personas. Hay géneros derivados del hard rock, la psicodelia, el folk rock y instrumentos como el sintetizador Moog que da el inicio a la música electrónica. Ese instrumento es un instrumento que da inicio realmente a muchos estilos musicales que se manejan hoy en día y ha sido un precursor muy importante incluso para el autotune. Para los 80s tenemos una diversificación global. Aquí nacen otros géneros como el heavy metal, el pop electrónico y el hip hop. Aquí se mantiene la guitarra eléctrica como un instrumento fundamental, solo que se empieza a utilizar efectos de distorsión en su uso, igual que la batería electrónica, el sampler y el sintetizador ya se empieza a formar parte de las estructuras musicales. Aquí destacan bandas como Metallica, Iron Maiden, Depeche Mode y el mítico y legendario Michael Jackson.
Jackson. Es muy importante esta era porque aquí es donde MTV empieza a redefinir la música añadiendo un concepto visual. Todos recordamos los videos musicales MTV y actualmente incluso si vamos a YouTube vemos que siguen habiendo estas versiones MTV tanto de videos musicales como de canciones editadas de una forma curiosa. Aquí los géneros principales son el metal, categorizado por su fuerza y su virtuosismo instrumental, el pop, donde se hace un énfasis en las melodías y en la producción digital, y el hip hop, donde las bases rítmicas con turntables y se tienen unas rimas más habladas que cantadas. Ya para los 90s, con la era digital y la globalización, la música se empieza a digitalizar en CDs, MP3 y empiezan a aparecer los controladores MIDI, los sintetizadores avanzados, el software de mezcla, y aparecen los géneros como el grunge de Nirvana, el techno trance con sintetizadores, cajas de ritmo Roland y el reggaetón del inicio, que hay una función más de reggae, hip hop y percusión caribeña. Vienen nuevos movimientos, MTV sigue siendo un gran canal en los 90 de música y vienen las grandes Unplugged y creo que en los 90 tuvo también un gran auge y un disparo musical todo esto de los MP3. Está curioso porque en los 90 fue cuando se inventó lo que es el autotune, pero eso se empezó a popularizar en la década del 2000 y en la década del 2010, donde ya la música se distribuye en gran medida de manera digital. Nosotros teníamos discos y de repente pasamos a poder escuchar piezas específicos mediante el uso de programas como Ares. Claro, no era legal, pero lo hacíamos. Mentiría el que diga que nunca probó utilizar alguna herramienta de ese tipo. Que también vemos el nacimiento de la era del internet, donde ya empezamos a tener el acceso a herramientas como YouTube, herramientas como Spotify, donde podemos, en lugar de elegir un disco, elegir la canción que queremos escuchar en el momento. Es importante recalcar la parte del autotune, que es un software creado en el 97 que corrige la voz de manera automática. El autotune se utilizaba para poder afinar la voz a una melodía deseada. No es que te salga la voz robótica, sino que hace que tú alcances el tono. Digamos que estás cantando do, re, mi, fa y desentonamos totalmente. El autotune lo que va a hacer ajustar tu do al verdadero do e incluso puedes alejarte completamente. Yo quería un mi, pero no me gustó cómo sonó, lo voy a cambiar por un re. Era una herramienta sutil de corrección tonal únicamente, pero con el tiempo se fue popularizando como un efecto artístico utilizado intencionalmente para crear un timbre robótico. Se popularizó por Cher en la canción Believe y luego por T-Pain y Kanye West. Hoy en día es un sonido muy característico del pop moderno, del trap y del reggaetón. Los géneros destacados en esta década de los 2000 y 2010 son el pop electrónico, el indie rock y el hip hop contemporáneo. Aquí lo más importante, la tecnología que más destaca es el internet y el uso de YouTube, que transforman totalmente la industria, y sobre todo aquí empiezan a surgir los músicos independientes. La historia de la música es la historia de cómo aprendimos a sentir en colectivo. Géneros han ido evolucionando, nos han traído grandes mensajes como sociedad y comunidad. La música clásica, el blues, el jazz, el gospel y el soul, el tango, el son cubano, la samba, el rock and roll, la cumbia, el heavy metal, la disco y el rap, el reggae, pop global, la música electrónica, el K-pop que están tan de moda y muchos otros estilos que han de alguna manera transformado a la historia. En ¿cuáles son los que a ti de alguna manera te han marcado más? A mí personalmente me encanta la música clásica porque me transmite muchas emociones y muchas veces simplemente cierro los ojos mientras escucho alguna pieza musical y a mí me transmite, me inspira una historia. Siempre va a ser una historia diferente. Es como ver una película. Yo personalmente me inspiro mucho en la música clásica para escribir historias. Por ejemplo, tú pones un Winter y yo puedo escribir una historia con un poco de suspenso, un poco de terror incluso, donde va escalando progresivamente esta emoción y haciendo que el lector han sentido miedo real simplemente leyendo lo que yo escribo. E incluso en mi Spotify yo tengo una lista de reproducción de una novela que estoy escribiendo que está basada únicamente en música clásica. Por el momento tengo el título provisional de Concierto Nocturno. La novela se llama realmente Persecución Tenebrosa. De ahí el siguiente género que yo creo que más me ha transmitido algo a mí ha sido el rock and roll, pero también todos los géneros que están conectados a ello. A mí me encanta el blues, el jazz, el metal. Bueno, quizás el único que no me gusta es el gurgutal. En sí son una serie
serie de géneros bastante grandes que a mí me encantan. Hay algunos géneros que no combinan tanto conmigo, como por ejemplo viene siendo el reggaetón. Sin embargo, pues respeto a quienes tengan ese tipo de gustos musicales, siempre y cuando no lo quieran imponer a las demás personas y que no utilicen un volumen demasiado elevado, que ese es otro detalle que también puede llegar a ser molesto. Fíjate que coincido, me gustan muchos de los géneros que mencionas. De alguna manera, la música clásica es algo que me tranquiliza, me mueve también. El rock en sus diferentes facetas es algo que me ha usado tanto en español como en inglés. Me gusta mucho también, pues, la balada, el pop, que de alguna manera crecí en mi adolescencia con esa música, pero también crecí mucho con la influencia de la trova por mi papá, y la trova me gusta mucho. Es algo que me puedo sentar a escuchar y no me cansa, y tiene esa connotación emocional. Más que nada yo lo relaciono con mi papá, pero me gusta, me llena de emoción, desde la trova esta que se levanta en revolución, que es algo que me encanta también del rock, hasta esa trova romántica, ¿no? Incluso alguna más sátira. Es un género que me ha gustado. Además del jazz, me encanta el jazz, el blues, son música que para mí, como decías, tiene un sentido. Si yo estoy trabajando, yo puedo poner esta música, me mueve, me motiva. El reggaetón no es mi favorito. Claro que lo puedo bailar es bailable. Me gusta más la salsa y la cumbia para bailar. Hay gente que no comprende porque yo escucho trova, pero pues son cosas que pasan y cada quien tiene sus gustos musicales. Y es muy bonito compartir de repente ciertos gustos y poder mostrarle a los otros el por qué me gusta esto, por qué esto me mueve, por qué esta música tiene un significado para mí, porque no es solamente escucharlo, es sentirlo. Trae consigo episodios que a lo mejor te hacen recordar ese momento que no volviste a vivir con una persona, que te dio mucha felicidad o incluso mucha tristeza, ¿no? Ahorita mencionabas música para bailar. Hay otros géneros que también están muy padres para ello, como el son cubano o la samba, y también están otras como la música electrónica, que uno empieza a integrar ese ritmo a su propio ser, deja que la música lo embulla, cierra tantito los ojos, empieza a agarrar el ritmo y de la nada tu cuerpo ya se está moviendo. Algo interesante también es la música disco, que aunque tiene movimientos un poquito más exagerados, siento que es bastante bailable y bastante interesante, que de cierta forma también siento que se relaciona mucho con el rock, y podemos hablar de Elvis Presley y ver que esa música también se baila. Me da risa porque hay gente que dice es que la única música para bailar es el reggaetón. No es cierto. Realmente, uno, puedes bailar lo que sea, y dos, antes del reggaetón estaba el rock and roll, que se utilizaba para bailar y con movimientos más interesantes que lo que se utiliza hoy para estar bailando. Cada género musical nace de una fusión entre el contexto cultural, la tecnología del momento y de una identidad social. Todos son reflejos de un impulso humano, que es el comunicar emociones, resistir y crear una comunidad a través del sonido. Y aquí es donde quiero que pasemos al tema principal, que es Bohemian Rhapsody. Es una canción que tiene mucho trasfondo y mucho que contar. Me gustaría comenzar hablando un poquito de el contexto en el cual surgió esta canción. La canción nace a mediados de los 70. Se vivía un momento de transición musical. El rock ya era un género establecido, era una voz rebelde de toda una generación en aquellos tiempos, y ya comenzaban a coexistir movimientos como el punk, el glam, el progresivo. Era una época donde se experimentaba mucho. Simplemente puedes ver ahorita el tráiler de la película Bohemian Rhapsody y se habla de cómo se quiere experimentar. Todos quieren probar cosas nuevas. Se estaba buscando una nueva identidad, pero cabe resaltar que había unas fórmulas comerciales como canciones de 2 minutos o unos ritmos demasiado marcados. Todo eso dictaba cómo se utilizaba la música y qué es lo que sonaba en la radio. Estructuras simples y letras muy fáciles de recordar. Entonces, en el 75, una banda británica, que todos sabemos quién es, decidió desafiar todas esas normas con una pieza que nadie sabía cómo clasificar. Bohemian Rhapsody, que fue escrita por Queen con principal participación de Freddie Mercury y fue interpretada por el mismo grupo, que se encargó de no solo romper esquemas, sino que redefinió lo que la música podía hacer. Y la razón por la cual hablamos de este capítulo es porque de cierta forma transmite el sentimiento que queremos transmitir
permitir ser disruptivo. Había demasiados movimientos sociales, todo lo que fue 50, 60, 70, 80, había demasiados movimientos sociales. En Inglaterra era un mosaico de tensiones, había crisis económicas, desempleo, sociedades que comenzaban a cuestionar sus propias identidades. La música era ese canal de escape, era esa forma de expresarse frente a lo rígido del sistema, y Queen de alguna manera empezaba a emerger en ese punto, una banda que mezclaba el dramatismo teatral, la energía eléctrica del rock, la elegancia del virtuosismo clásico, pero que aprovechan la radio, el vinil, los videoclips para llevar todo lo que era el arte al escenario. Queen emerge justo en esa mezcla formada por Freddie Mercury en la voz y en el piano, por Brian May en la guitarra, por Roger Taylor en la batería y por John Deacon en el bajo. Tenía una particularidad única: todos sus integrantes eran universitarios e intelectuales. Lo curioso de la música del rock es que tú te pones a investigar la historia de muchos artistas representantes del rock, pues son universitarios graduados en ciencias bastante complejas. May, por ejemplo, era doctor en astrofísica, aportaba precisión matemática y estructuras armónicas complejas. Taylor es la estudiante de biología y combinaba el ritmo y la elegancia técnica. Deacon era ingeniero en electrónico, fue el cerebro detrás de muchas innovaciones del sonido. Y Freddie Mercury, nacido en Zanzíbar y formado en arte y diseño, era el alma creativa con una visión escénica fuera de su tiempo. Estas mezclas entre ciencia, arte y rebeldía pues fueron la fórmula que le permitió a Queen construir algo más grande que una simple banda, sino todo un lenguaje musical nuevo. Tienen mucha combinación de factores que lo hacen muy único para sus tiempos, e incluso sigue siendo una rareza para los tiempos de hoy. Las bandas de rock principalmente estaban formadas por profesionistas, y muchos de ellos, aparte de tocar, también ejercían. May, por ejemplo, como mencionaste, brindó precisión matemática. Es donde decimos, mezclar diversas ciencias conlleva a unos resultados fenomenales. Eso nos lleva a una mezcla muy interesante de géneros. Podemos hablar un poquito de su composición. Básicamente, Bohemian Rhapsody tiene algo muy particular que rompe totalmente los estereotipos de aquellos tiempos con respecto a la música. Es una canción sin estribillo. Imagínate tú escuchar ahorita una canción que no tenga un estribillo. ¿Cómo puedes hacer que se popularice? Y sin embargo, logró romperla. No tiene una estructura tradicional. No tiene ni siquiera un género que lo defina únicamente. Necesitas 3 géneros para poderlo definir. Es una obra que combina la ópera, que combina la balada y combina el rock and roll en una sola pieza musical de 6 minutos, la cual está dividida en varias secciones. Comienza con una frase épica: "Is this real life?". Comienza sin música como tal, suena como un coro de iglesia que fue grabado capa por capa por los miembros, y de repente aterriza en una balada, un piano tocado por Freddie Mercury, que con voz profesional, con un poco de melancolía, imita a la música clásica. Es una balada suave, y si escuchas la voz, suena totalmente irónico. En este punto empieza: "Mamá, maté un hombre", y es cuando empiezan a surgir los memes de ¿por qué cuando mataste a alguien le vas a llamar a tu madre? Y ese era el punto de ellos, simplemente romper la estructura y la lógica, dar este punto de sorpresa a los oyentes. De ahí pasamos a una especie de ópera, un pasaje operático, donde empiezan "Galileo, Galileo", y empieza a sonar de una forma un tanto épica, pero teatralmente absurdo. ¿Qué sentido tiene eso con lo anterior? Y sin embargo lo escuchamos y para nosotros ya suena normal, pero nosotros lo escuchamos cuando esto ya había pasado, cuando esto ya estaba más normalizado, y de ahí pasa a un rock, y un rock muy pesado, donde las guitarras y la batería interrumpe totalmente la ópera que se está dando en el fondo. Empieza una transición violenta, empieza la energía. Si tú lo escuchas por primera vez, lo que va a pasar es que te vas a empezar a llenar de energía, y luego de repente regresa a un ritmo más tranquilo, llegando al desenlace de una forma casi espiritual, con un tono de resignación por parte del cantante. A cualquier lugar que el viento sople,
En esta canción está bien interesante que Freddie Mercury trabajó de forma muy obsesiva, donde se lograron hacer más de 180 pistas vocales superpuestas, en una época donde la tecnología era totalmente analógica. Tuvieron que grabar cinta sobre cinta hasta lograr un efecto coral de esa magnitud. Todos los miembros del grupo aportaron su voz y Brian May diseñó las guitarras para sonar como una orquesta eléctrica, utilizando un sistema multitracking que inspiraría a técnicas de grabación modernas. El punto de su influencia es tal que gracias a esta canción tenemos las formas de grabar hoy en día la música. Detrás del lanzamiento también de esta canción hubo bastante ruido y hubo bastantes situaciones que le dan más historia, ¿no? Ya que cuando Queen quiso presentar este tema discográfico a su gala Emmy, pues la reacción fue inmediata. No se puede presentar, es demasiado larga. Nadie la va a querer poner en la radio. Duraba casi 6 minutos y estábamos hablando ahorita que eran en ese tiempo canciones de cuando mucho 2 minutos y fracción. Entonces en esa época era impensable. Sin embargo, Mercury insistió bastante, convenció al DJ Kenny Everett, quien filtró la canción a la radio sin permiso oficial porque realmente no creían que esa canción pudiera tener éxito. En cuestión de días, los oyentes se empezaron a exigir que esa canción se tocara una y otra vez. En 1975, Bohemian Rhapsody se convirtió en un fenómeno viral antes de que existiera el concepto de viralidad. ¿Era rock? ¿Era ópera? ¿Era una parodia? ¿Era una confesión personal acaso? Nadie sabía definirla, pero todos querían escucharla. Se volvió un himno, rompía con los esquemas, trajo al mundo de la música en esa parte de la historia donde se estaba tratando de romper con tantos esquemas y tantos estereotipos, pues vino a romperla en grande. Y fíjate, me da risa porque hay un meme donde se menciona que uno de los que rechazó la canción decía, es que es mucho tiempo, y se dice que Freddie Mercury respondió, pobrecita tu esposa si crees que eso es mucho tiempo. Yéndonos al impacto que tuvo esta canción, como mencionamos, es un efecto disruptivo. El éxito redefinió cuáles eran los límites que podía alcanzar el rock and roll. El video musical, creo que todos lo hemos visto, y si no, mínimo referencias sí hemos visto. Es increíble cómo ha trascendido y cómo es una épica que no pasa de moda. Demostró que una canción puede ser teatral, conceptual y experimental sin perder su conexión con el público. El videoclip fue rodado con muy poco presupuesto y fue un pionero en el formato de video musical promocional que después llegaría a lo que es el MTV. Abrió camino para diferentes bandas que abrazaron la complejidad musical. Aquí destaca el rock progresivo con bandas como Yes, Genesis y Rush. El metal sinfónico, que mezclar una orquesta sinfónica con metal pesado es una experiencia única y transmite un montón de emociones utilizando canciones de Nightwish o de Épica. Esto es una forma muy interesante, muy explosiva para complementar historias. También aquí se destacan cosas como la ópera rock o la rock. Aquí podemos destacar grupos como Meat Loaf, Electric Light Orchestra. Van contando historias a través de las canciones. Un grupo que maneja también un poquito el formato de narrar una historia a través de las canciones podría ser Green Day, que va narrando varias historias conforme vas escuchando los discos. Claro que los discos ya no es algo que se maneje de una forma en estos tiempos. Es importante recalcar que también Bohemian Rhapsody de cierta manera es considerado como el precursor del metal moderno, y se encontró que Queen era una raíz para la teatralidad y para la técnica musical. Quiero dejar en claro que se considera por algunos autores, yo sé que no todos lo van a coincidir, pero que Queen se puede considerar el padre del metal moderno. Queen tiene un montón de canciones muy poco conocidas. Cuando las escuchas, realmente más que ser hard rock, es metal. Y está muy interesante ver cómo tienen una gran variedad de dominio en las cuestiones de las artes. Y todo eso se debe más que nada a que ellos conocen mucho de lo que conlleva esta estructura musical, esa estructura matemática y sobre todo esta habilidad artística que tenían para experimentar y mezclar.
Queen era más que un grupo, era un sello distintivo. Y Queen no era solo Freddie Mercury, ¿no? Era una sinergia perfecta entre virtuosismo técnico y emocional. Tenemos a un Brian May que aportó la guitarra, estaba diseñada por él mismo con su padre, capaz de reproducir tonos únicos, a Roger Taylor que mezclaba la potencia rítmica con un registro vocal agudo que complementaba la voz principal, a John Deacon que fue autor de grandes éxitos como Another Bite, The Dust, y aportó estabilidad melódica al grupo, y Freddie con su rango vocal que abarcaba casi 4 octavas pues combinaba fuerza, dramatismo y vulnerabilidad en una sola interpretación. La voz de Freddie Mercury no se volvió a escuchar y yo creo que no se va a volver a escuchar en mucho tiempo. Cada canción debía contar una historia más grande que sus propias notas y fue realmente algo distintivo, algo único, y lo podemos ver en el evento del 13 de julio de 1985 en el estadio de Wembley en Londres. Si bien actualmente podemos hablar de que hay artistas que llenan estadios, tenemos a Shakira que últimamente su presentación masiva de conciertos fue impresionante, pero en aquellos tiempos hacer lo que ellos hicieron en ese estadio, reunir a 70,000 personas que repitieran al unísono cada una de las notas que presentaron durante 20 minutos, ellos interpretaron toda su selección más representativa: Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Hammer to Fall, We Will Rock You y We Are the Champions, y cómo la gente coreaba con ellos, cómo a nivel mundial fue algo que yo creo que no se esperaba. Rompió esquemas, rompió barreras, rompió paradigmas, rompió con muchas cosas, y eso los ha hecho lo que hasta ahora son, porque todavía donde se presenten aún sin Freddie Mercury es una institución. Hay una parte triste respecto al último que mencionas. Sí, sigue siendo muy reconocido, pero cada vez es menos. No me acuerdo francamente quién fue un artista que se presentó con Brian May, y cuando lo presentó no lo recibió la gente con aplausos ni con emoción, y el artista que invitó a Brian May se sintió ofendido e incluso regañó a sus oyentes. Él es importante para que eventos como este existan. No habría artistas de la talla que hay actualmente en la música electrónica sin Brian May y sin Queen, y es muy interesante ver cómo la gente realmente ya está olvidando el legado de estos grupos. Sin embargo, eventos como la película de Bohemian Rhapsody, creo que del 18, ha permitido que nuevas generaciones vayan conociendo, que sea poco a poco, ese tipo de historias tan trascendentales, y yo creo que es de las pocas bandas que podemos decir que son una leyenda. Para mí Freddie Mercury es mi cantante favorito. Yo sé que es algo totalmente subjetivo, pero me encanta, y me encanta el hecho de que es un objeto de estudio para la ciencia. Me da curiosidad cuando veo gente que hace covers. Ponte a escucharlos y vas a ver que casi siempre logran interpretar bien los cantantes la mitad de la canción. Muchos que lo están haciendo casi perfecto llegan a un punto donde empiezan a fallar, y no es en sí que estén mal, sino que las capacidades vocales de los artistas es muy difícil que alcancen a la de Freddie Mercury. No estoy diciendo que sea el mejor artista del mundo, pero es muy impresionante hasta para la ciencia. Mencionabas varias canciones que también han trascendido. Another Bite the Dust es un clásico que se sigue utilizando. Under Pressure, que lo seguimos viendo incluso en películas como la de los Minions. Podemos escuchar la canción de We Will Rock You, que siendo honestos, ¿quién no la conoce? Y es una canción sumamente interactiva porque el público aplaude y con los pies hace el sonido de la percusión. Es otra forma en la cual ellos hicieron una disrupción dentro de lo que es la industria, y como sus canciones siguen siendo himnos, como por ejemplo I Want to Break Free, que habla un poquito de ver de cierta forma los paradigmas. Don't Stop Me Now, que te llena de energía en cuanto lo utilizas, y que durante sus tiempos era una forma en la cual la gente se inspiraba a realizar tareas que se les complicaban. Tienes miedo, pero lo vas a hacer porque esta canción ya te inspiró. Pero sobre todo la canción de We Are the Champions, considero que de cierta forma se ha quedado en la mente colectiva. Con el pasar del tiempo han ido teniendo menos repercusión, pero no quita el hecho de que los grandes artistas se inspiren mucho en ellos, y de que las composiciones musicales, tanto de películas, videojuegos, terminen con mucha inspiración de este tipo de legado. Podemos pasar al tema relacionado a cómo la música forja una identidad, cómo irrumpe también dentro de lo que es la terapia, y cómo es un reflejo
o un espejo de la sociedad. Tenemos un montón de movimientos que han sido liderados por canciones o por músicos. Primero que nada, creo que la música ha sido esa parte que ha venido con nosotros durante toda la historia. Desde los primeros ritmos en aquellos tambores, tal vez, o las piedras en el sonido. La música nos ha dado identidad. Es esa forma de decir, esto soy yo. Con el tiempo, de alguna manera, se volvió resistencia desde, no sé, el flamenco gitano que desafiaba la exclusión, el reggae que cantaba la libertad, el rap que denunciaba las desigualdades. Nos ha permitido gritar cuando las palabras no bastan, cuando un grito a lo mejor no es suficiente. La música nos ha dado ese espacio para expresarnos. Un Bob Dylan, por ejemplo, que puso en verso la protesta, una Mercedes Sosa, que fue voz del pueblo latino, el punk, que gritó el descontento de muchos jóvenes, el rock, que encarnó la rebeldía frente a lo ya establecido, y nos ha traído esa diversidad hacia, pues, las diferentes burbujas sociales. Bob Dylan, hablábamos de protestas sociales, fue, pues, un precursor también de algunos movimientos. Por ejemplo, cuando la guerra de Vietnam, canciones como Blowing in the Wind, The Times They Are a Changing, trajeron de alguna manera voz a quienes no la tenían o a quienes no se escuchaban. Tenemos a una Mercedes Sosa en Latinoamérica con canciones como Alfonsina y el mar o como Solo le pido a Dios, que igual hablaba sobre la opresión, sobre la resistencia. Ya en 1970 tenemos lo que es el reggae y la libertad, como buscaba, con canciones a lo mejor más reconocidas de Bob Marley o de Wyler, Peter Tosh o Burning Spear, como Get Up Stand Up o Redemption Song. Tenemos el punk y el Youth Rebellion, que hablan sobre las crisis económicas, el desempleo y la desilusión política. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de Sex Pistols, The Clash, Ramones. Aquí, por ejemplo, hay canciones como God Save the Queen o London Calling. Creo que aquí podemos también mencionar alguna canción como We Are Not Gonna Take It, que la escuchamos y se nos nace este sentimiento de vamos a luchar contra el sistema porque es lo justo. Deja un impacto muy importante porque expresa esta frustración, este rechazo a la autoridad que inspira a culturas como las Do It Yourself, que es hazlo tú mismo, que permite que se generen estilos de vida alternativos. Simplemente el punk inspira a cuestiones como el vivir con el yin y el yang, el vivir con armonía, y también podemos hablar de otros géneros que representan una identidad urbana como el hip hop, que nace más o menos por allá por Nueva York y se vuelve una voz para los africanos y latinos que están marginados en América. Aquí podemos hablar de grupos como Public Enemy, con la canción Fight the Power, que básicamente siguen siendo protestas sociales. O también podemos hablar de la canción All Right de Kendrick Lamar, que se convierte en un himno para el movimiento de Black Lives Matter, y son músicas que siguen identificando esos movimientos porque es una forma de mantener una identidad cultural global y de combinar música, poesía y sobre todo activismo contra el racismo, contra la inequidad y sobre la violencia policíaca. Podemos hablar un poquito también del Príncipe del Rap. Es una serie clásica que también tiene bastante hip hop dentro de ella y en el cual hacen muchos chistes relacionados a eso. Por ejemplo, hay un capítulo donde está en la policía, uno levanta las manos, no te van a hacer nada, dile eso, pero a mi tío le hicieron algo por ser negro. No temen alzar la voz, y el hip hop se trata de eso. La música folk, que es una protesta contra las guerras. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de Víctor Jara en Chile, que tiene una canción que se llama El derecho de vivir en paz. Como mencionabas, el rock ha sido un impulsor muy importante para muchos movimientos. Simplemente es música que busca el equilibrio, la equidad, la libertad política. Ahorita, por ejemplo, podemos hablar también de cómo el K-pop ha dado una identidad nacional a Corea del Sur, que se ha inspirado mucho en el rock contemporáneo clásico. Solo que aquí, por ejemplo, tenemos canciones como Spring Day de BTS, que evoca una conexión emocional, y también tenemos la canción de Idol, que se trata del orgullo y de la identidad y del autoaceptarse. Parece que no, pero eso también son movimientos sociales que tienen un impacto real, y el K-pop se ha convertido en un símbolo de la juventud moderna, su identidad, de una conexión global, de cómo la globalización ha permitido que las barreras geográficas se vayan rompiendo. Es muy padre ver cómo la música
termina siendo algo más que un acompañamiento. Viene siendo un punto muy importante para la cultura, para los movimientos, para expresarte. Como lo vimos en el capítulo anterior, si no sabemos cómo decirlo con palabras, podemos expresarlo con música, de alguna u otra forma. Y sin embargo, con toda esa diversidad también llegan las burbujas musicales, esas pequeñas trincheras donde decimos mi música es mejor que la tuya, porque al final cada quien define la banda sonora de su identidad. Y hoy en la era digital esas burbujas se han amplificado y creo que hasta se han distorsionado un poco, porque antes sacábamos el disco que nos contaba toda la historia del artista, que nos daba todo un soundtrack, llevábamos portadas, compartíamos audífonos. Hoy el algoritmo elige por nosotros, la música ya no se busca, no se encuentra, pero ¿a costa de qué? Hemos perdido esa parte de a lo mejor la autoría emocional, esa elección consciente que antes nos hacía sentir que cada canción tenía un significado único. Lo hemos ido perdiendo y sin embargo la música sigue siendo revolución. Sí, definitivamente sigue siendo una revolución. Ha ido evolucionando la música a través de los siglos. Empezamos con cilindros de cera, con discos de vinilo, pasamos por cassette, de ahí pasamos a los discos compactos. Todos estos medios permitían que se reprodujera la música en conjunto. Pasamos a la era del MP3 y del internet, y es donde empezamos a compartir únicamente ciertas pistas. Pues empezamos con los reproductores portátiles, como este iPad, que tenía esta tienda online de iTunes para descargar música. Y actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos algoritmos como Apple Music, como Spotify, como YouTube Music o Tidal, que nos permiten escuchar canciones específicas cuando queramos, sin necesidad de andar batallando, y ni siquiera necesitamos comprar las canciones. Podemos rentarlas o incluso escucharlas gratis en YouTube. Al final es una evolución que se ha venido dando, y por lo tanto también ha cambiado la forma en la cual se produce la música. Lo vemos con cantantes como Bad Bunny. La música no deja de ser esta revolución. Jamás me imaginé que en un capítulo de un podcast iba a hablar positivamente de alguien que ni siquiera congenia conmigo en su estilo musical. Pero yo reconozco que el reggaetón es importante para la cultura y que este artista es un artista importante para la vida. Sí, Bad Bunny ha sido una cosa maravillosa polarizando opiniones, pero también rompiendo barreras culturales y lingüísticas. Uno de sus movimientos fue Yo no voy a cantar de Puerto Rico por cierto tiempo, y esto trajo grandes ingresos a Puerto Rico. Dentro de ese amor por su país hizo grandes movimientos, y cómo él promociona lo que él hace, y ha tenido un gran éxito. Él sale en las redes sociales y mueve el mundo, y ahorita lo hizo con el Super Bowl. En el Super Bowl, Donald Trump no quiere que se presente y dice: voy a hablar con el presidente de su nación. Pero él es el presidente de su nación, ni siquiera está consciente de eso. Entonces estamos hablando de una persona que tiene todos los permisos para ejercer su profesión dentro del Super Bowl. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ejercer ese poder cantando en español dentro del Super Bowl, dándole voz a los latinos, atacando movimientos como esta deportación masiva que está haciendo Donald Trump. Bad Bunny también es un icono cultural, y la razón por la cual es tan famoso es porque resuena con la cultura actual, con las nuevas generaciones. Reconozco que es una persona influyente, es una persona importante y que ha aportado a la música. Sí, que está muy basada en el autotune y sintetizadores, pero eso es parte de la tecnología, el cambio, y tenemos que abrazar el cambio porque es lo único constante que hay en esta vida. Vamos a hablar, por ejemplo, de los casos del rock y estas burbujas que están generando. Voy a darte un ejemplo de Phineas y Ferb. Hay un capítulo donde está un niño hindú que es mandado a un campamento de rock and roll y él no logra destacar. Él tiene cierta tendencia al perfeccionismo y está frustrado porque no puede tocar lo que le están pidiendo. Entonces lo que hace es empezar a rebelarse, y Phineas le dice: oye, pero si de eso se trata el rock and roll, no se trata únicamente de tocar música con una guitarra eléctrica, se trata de romper paradigmas. Entonces, ¿qué está haciendo Bad Bunny en esos momentos? Está haciendo lo más rockero posible porque está siendo disruptivo, yendo la contraria a lo que están dictando las políticas y siendo un icono para la protesta. Puso en revolución a Estados Unidos en el momento en que él dijo: todos tendrán que hablar español porque yo no pienso hablar inglés. Puso de cabeza a todos los noticieros porque fue una cosa impresionante. Generó un gran movimiento. Todas las revoluciones de alguna manera tienen una banda sonora. En los 60 tuvo el rock psicodélico, en los 80 hubo muchos himnos de esperanza, en los 2000 empezamos a mezclar sonidos más globales, y en el 2020 viene una reivindicación de identidad
identidades, a lo mejor de emociones, de movimientos, microculturas, como el feminismo, como el racismo, como esto que está haciendo Bad Bunny dándole voz latina en Estados Unidos, que ahorita está siendo muy oprimida. Y aunque estas burbujas musicales siguen existiendo, en el fondo todos buscamos lo mismo: la conexión, la emoción, la pertenencia. Como dice la neurociencia, cuando escuchamos una canción que amamos, liberamos dopamina y oxitocina. Y no es solo arte y no es solo industria, es un idioma universal en el que recordamos seguir siendo humanos. Es un idioma, forma muy agradable de hacerlo. Es viendo películas o incluso jugando videojuegos que nos recuerden que la música es algo más que acompañamiento, y una con la que podemos comenzar a hacer eso es con la que le da el nombre también a este podcast, que es la película de la canción de Bohemian Rhapsody, que nos narra la vida de Freddie Mercury y Queen. Nos muestran cómo se fueron creando algunas de sus canciones, pero con cierto enfoque a esta canción llamada Bohemian Rhapsody, y cómo fue evolucionando el grupo. Cabe destacar que es una obra exagerada, no busca ser 100% fiel a la historia original, pero es una muy buena forma de comenzar a conocer un poquito de su obra, y también cómo una banda redefinió el rock y la libertad dentro de una industria que realmente era muy restrictiva. Tenemos Casi Famosos del año 2000, donde un adolescente viaja con una banda de rock en los años 70, descubriendo el mundo del rock, de la fama y de la pasión por la música, y refleja la experiencia juvenil y la conexión emocional con la música en la cultura de la época, desde el backstage hasta los fans. Uno piensa que la música implica mucho glamour, pero detrás hay mucho sacrificio, hay mucha pasión, y eso se ve reflejado en una película llamada Whiplash. Explora la relación entre un joven baterista de jazz y su exigente maestro, quien le exige hasta sangrar literalmente, y la película muestra el sacrificio, muestra la obsesión y la pasión por la música y la tensión que existe entre el talento y la presión emocional. Está también la de Son of Metal del 2019 y cuenta la historia de un baterista que pierde progresivamente la audición y debe reconstruir su vida. Es un viaje emocional y sensorial, explorando la música como identidad, pérdida y silencia. También podemos hablar un poquito de August Rush, una película donde el protagonista utiliza la música para encontrar a sus padres y encuentra una forma de comunicarse con el mundo. Se destaca la capacidad de poder generar conexiones emocionales, incluso cuando las situaciones son realmente difíciles. En Cy Lewin Davis se sigue a un músico de folk en Nueva York durante los años 60 que está atrapado entre sueños y realidades. Nos muestra esa lucha artística y la autenticidad musical, así como la melancolía y la pasión detrás del arte. Y para finalizar esta serie de recomendaciones vamos a hablar de un videojuego. Los videojuegos son una forma de expresar el arte. Un videojuego sin música no es un videojuego tan interesante. Y un videojuego que trata únicamente sobre música es Guitar Hero, el cual es un juego interactivo donde los jugadores interpretan canciones con una guitarra simulada. Tú presionas unos botones que generan el sentimiento de estar tocando una guitarra. Enseña ritmos, enseña nota, principalmente te sirve para entender lo que son los tiempos y apreciar bastante de la música. Es una forma muy buena para empezar a conocer grupos, conocer canciones, ya que tiene canciones que con el tiempo han trascendido. La música nos ha acompañado en la humanidad desde los primeros latidos. Es una forma de decir: estoy aquí, siento, existo. Y si algo nos enseñó Queen aquella tarde en Wembley, es que cuando miles de voces cantan al mismo tiempo, el mundo, aunque sea por un instante, se convierte en un lugar mejor porque encuentra armonía. Porque mientras haya alguien dispuesto a cantar lo que sigue, seguirá habiendo una revolución. Somos Lucía y Daniel y este fue un viaje sonoro por las emociones, la historia y la magia de la música. Gracias por acompañarnos y recuerda: The show must go on. No olviden nada más que nosotros no consideramos tener la verdad absoluta. Así que nos despedimos. Bye bye. Nos vemos la próxima. Bye.